quieren la cambiamos. Pues buenos días a todos. Ahorita me voy a apartar de la cámara, no te preocupes, que me estás viendo. Ves mi bello rostro aumentado. Bueno, hubo una película que se llamó El Renacido, que sacó un Oscar, no sé si recuerden que finalmente le hicieron justicia a Leonardo DiCaprio. Sacó el Oscar, se llamó El Renacido. Y bueno, Renacido porque, pues sí, ahora sí que de acuerdo con el dicho de, dado que lo atacó un oso furioso, pues volvió a nacer prácticamente y a través de mucho esfuerzo y demás, ¿no? Y me acordé mucho el tema de lo que es el nacer de nuevo, porque en esa película habla de algo maravilloso que fue el hecho de haber librado tantas cosas, dolor y demás, y bueno, si mal no recuerdo, no me acuerdo si se muere o no, si se salva o no, creo que sí se muere, ¿no? ¿No? ¿Sí se salva? No me acuerdo muy bien, pero el chiste es que la pasó. En cambio, nosotros cuando nacemos de Dios, pareciera que las cosas que son naturales en un nacimiento normal, pareciera que las debemos de hacer nosotros. Es decir, cuando un niño nace, pues no tiene la obligación de aprender a comer, si no, no come. Es decir, de una manera natural, porque nació y es humano, pues tiene la necesidad de comer, ¿no? Eh, Igual nosotros cuando nacemos de nuevo pareciera que es una imposición, pues al aprender a comer, es decir, la palabra de Dios. Y es entonces cuando empezamos nosotros a tener ciertos conflictos. Eh, Cuando alguien nace, no renace ya estando adulto, como el caso de la película, que se le llamó Renacido por lo mismo. Pero cuando alguien nace de Dios, nace de nuevo, tampoco es una obligación enseñarle a cuidarse, sino que necesita la protección y el cuidado y poco a poco se le va enseñando. Sin embargo, el Señor nos dio emociones para sabernos cuidar desde chicos, desde niños, y nos dio ciertas debilidades para podernos preservar. Por ejemplo, de manera natural, salvo que tenga alguna enfermedad, alguien no se acerca al fuego y se avienta al fuego, pues nomás por diversión, ¿no? O sea, si alguien se avienta al fuego nomás por diversión, para que se muera, pues tiene un problema o se quería morir, y ya. Pero de manera natural nos pone miedo, ¿sí me explicó? A las cosas. Nos pone miedo a veces a la oscuridad, al menos para andar con mucho cuidado, pero no el miedo patológico de tener miedo a los fantasmas o de que el coco está abajo de la cama, sino un miedo a decir, a ver, voy a andar con cuidado, porque está oscuro y no veo. Hay muchas cosas que el Señor nos provee como humanos y que no apreciamos, porque si no, no podríamos preservarnos a nosotros mismos en la manera que vamos creciendo. Cuando nacemos de nuevo, no es una cuestión que las tengamos que seguir de manera obligatoria, porque en la religión se imponen esas cosas, ¿sí? Los hábitos que desarrollamos nosotros, los 5 hábitos que desarrollamos, los desarrollamos porque de manera natural los necesitamos, los necesitamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios nos hace de manera natural desearlos, ¿sí? A un niño cuando nace necesita estar en familia y si no en familia al menos cuidado por otros, porque si no, pues no va a subsistir, no va a subsistir. A mí me impresionan mucho los perritos callejeros que ahora con tantos cuidados que le dan, cosa que estoy de acuerdo, pero los perritos callejeros que no los adoptan salen y ya, y si no, no habría, ¿no? ¿Estás de acuerdo que no habría perros callejeros grandes si no sabrían subsistir ante contra todo? Dios les provee de esa naturaleza a los animales, pero a los humanos no. Necesitan del cuidado, de la atención,
de otra persona para poder comer, estar protegido, estar cuidado con cosas elementales de higiene y demás, y alimentarlo. Espiritualmente, el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Nos cuida, nos protege, nos alimenta, ¿sí? Y nos va llevando por un camino que pues que como en todos los niños no podemos evitar las cosas que pasan conforme van creciendo. No podemos evitar el bullying en la escuela, no podemos evitar las caídas. De adolescentes no podemos evitarles los tropiezos, los pecados, la carne. Hay muchas cosas que no podemos evitarle a los humanos porque es natural y es parte de este mundo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo que hace el Señor es que también nos afronta situaciones para que nosotros, en la medida que lo deseemos, vayamos recibiendo de Dios la instrucción, la capacidad de conservarnos, la capacidad de protegernos, la capacidad de podernos apartar del mundo. Pero es un proceso. Y ese proceso lo lleva el Espíritu Santo, cual madre protectora, pero también como padre sabio, pues a veces es necesario dejar que alguien pues se dé un azotón, ¿no? Y luego vienen, es que ¿por qué Dios permitió azotarme? Porque nunca ibas a crecer. Simplemente, ¿sí? Es que el adolescente ya se fue a darle vuelo al hilacha. Pues sí, pero pues el hijo pródigo también se fue. Si es de Dios, regresará. Si no es de Dios, pues no, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esta forma, la palabra nacido, es la palabra que usa Jesús eh, cuando habla en Juan 3 acerca del nuevo nacimiento. Se conoce también como la palabra regeneración. Pero hoy quiero hablar particularmente de la primera de Juan, que en la palabra nacido se repite 6 veces. 6 veces se repite, y estas 6 veces son lo que nos da el Señor de manera natural cuando hemos nacido de Él, en donde de manera natural, si lo es, va a surgir de nosotros y lo único que se necesita es fe. La salvación es ¿por qué? Por fe. Entonces, realmente, lo único que se necesita es creer lo que está escrito para que brote de mí todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero el asunto es fe. Y si es fe el asunto, entonces es necesario hacer una reflexión en nuestro corazón. Decir, ok, va a brotar de mí. Es lo que está escrito, es lo que te voy a leer. No te voy a poner un escalón alto que nadie pueda, Dios me libre. No te va a poner reglas, nunca hemos puesto reglas. Todo es voluntario, es por fe. Y por eso ahorita lo que adoraba era, es que estamos aquí voluntariamente. Ya pasó el tiempo del llevar a fuerzas a alguien, ya pasó ese tiempo. El que viene, viene y viene porque quiere. ¿A qué? Adorar a Dios. ¿A qué? A que Dios haga y que brote de mí aquello que en su naturaleza me ha compartido. Dios me ha compartido de su naturaleza porque yo he nacido de nuevo y no por voluntad mía, ni siquiera. ¿Alguien nació en qué código postal nacer? ¿No? ¿Alguien escogió apellido? ¿Alguien escogió papás? ¿No? Los papás tampoco escogimos, ¿eh? Digo, porque a veces, es que yo no escogí estos padres, nosotros no escogimos tampoco, ¿eh? O sea, Señor, tráemelo así a domicilio como Amazon, ¿no? Con especificaciones, buena gente, que no tome, que no sea no sé qué, ni respondón. Dijo, pero sale más caro. Bueno, la pagamos, ¿no? En 12 meses sin intereses, ¿no? Y ahí llega Amazon con el chamaquito, ¿no? Disfrazado de cigüeña el señor.
Ni los padres escogen a sus hijos, ni los hijos escogen a sus padres. Pero Dios sí escoge a sus hijos, porque es Dios. Y si somos escogidos, simple y sencillamente va a surgir de nosotros por la fe esto que voy a leer. ¿Alguien podrá tener la duda? ¿Seré escogido? Mira, de entrada, quien no es escogido jamás tiene la duda, ¿eh? Porque no le llega el evangelio, porque Dios así, si le llegó, a la primera dijo que no, ¿sí? Pero es que alguien podrá pensar, es que ando como que así, como que sí, como que no, como que tal vez, bueno, pues ahora sí que cada quien, Dios tiene el plan para que nazca de nuevo la persona que Él ha escogido y ya. Entonces, no te cuestiones en que si eres nacido de nuevo o no, porque tus obras demuestran que no. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio de Dios es que somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y la última palabra la tiene Dios. Entonces tú podrás decir, no, no soy nacido de nuevo y estoy aquí porque quién sabe qué. Pues mira, ni tú ni yo lo sabemos. Pero puede ser que en su misericordia, no es que Dios te dé chance, simplemente no es tu tiempo. Pero no significa que no lo seas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cómo sé que yo soy nacido de nuevo? Porque brota de mí algo que de mi corazón malo no puede brotar, ¿sí? Por la naturaleza caída del pecado. Yo soy pecador y merezco el infierno por mis pecados. Todas las obras de la carne operan en mí, pero el Espíritu Santo me ayuda a ponerlas en la cruz. Por eso sé que soy nacido de nuevo. Es que yo no, bueno, ten fe y en su momento, si eres, pasará. Es lo mismo aquí. Primera de Juan, los voy a leer en orden que aparecen en Primera de Juan. Esta palabra nacido, y vamos a irlas viendo una por una. Dice Juan, Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todos los que hacen justicia es nacido de Él. ¿Sí? Cuando alguien es nacido de Él y está haciendo algo injusto, lo que sea, sabe que es injusto. Lo sabe. En Él hay algo muy profundo que dice, es que esto no es justo. ¿Es justo ser malo con los padres? No. ¿Es justo ser malo con los hijos? No. ¿Es justo desamparar al desamparado? No. ¿Es justo hacerle mal a alguien? No. No lo es. Entonces dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, porque de Él venimos y nuestro espíritu ha nacido y decimos, hay algo en mí que yo no había visto que se llama justicia, justicia de Dios. Es justo muchas situaciones que vemos que pensamos que lo son, pero a los ojos del mundo, ¿sí? A los ojos del mundo, la justicia del mundo es muy diferente a la justicia de Dios. ¿Cómo distinguimos la justicia del mundo y la justicia del hombre de la justicia de Dios? Que la justicia del mundo lleva a perdición del espíritu, siempre. La justicia de Dios siempre, invariablemente, lleva salvación. Es muy fácil. La justicia del hombre
y del mundo siempre lleva a la muerte. La justicia de Dios siempre lleva a la vida eterna, vida eterna. Siempre es así. Entonces, el que es nacido de Dios tiene esta grande bendición y entiende absolutamente todas las cosas que son justas de Dios. ¿De manera cómo? De manera natural. Lo voy a volver a leer. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Y por qué hace justicia? Porque es nacido de Dios. La justicia de Dios en nosotros usa lo que Dios nos ha dado, que se llama conciencia espiritual. Esa conciencia que se va desarrollando en la medida en la que yo tengo fe y permito que Dios obre en mí y me permite desarrollar ese sentido, esa conciencia que nos va haciendo inclinando más a los caminos de Dios. Nos va ayudando más a los caminos de Dios de manera natural. Segundo versículo, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y alguien podrá pensar, no, pues ya, espérame tantito. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No es una contradicción en la palabra de Dios. ¿Alguien que se considere aquí nacido de Dios ha cometido pecado alguna vez? Los que no, bueno, felicidades los que no. Pero Juan dice, en la primera de Juan dice que todos pecamos, que no nos engañemos a nosotros mismos, pero que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces no hay una contradicción del mismo autor, unas palabras antes, no puede haber tal nivel de contradicción. Entonces, ¿a qué se refiere? Que es de simiente. Una cosa es el pecado ocasional por nuestra carne y otra cosa es la naturaleza pecadora en mí. Y la naturaleza pecadora del hombre está apartada de Dios. Por eso el Evangelio, a alguien que está apartado de Dios, le es una locura. Le es ajeno todo esto. Es algo totalmente desorbitado que haya personas como nosotros que creen y que buscan y aman a un Dios que no se ve, que creen, que buscan y aman a un Dios que nos purifica a través del sufrimiento muchas veces. Y esa purificación en el sufrimiento muchas veces es para que seamos justos y aprendamos a darle gloria a Dios. Y las personas con la naturaleza caída pecadora no pueden creer que haya un Dios que purifica a través del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido el sacrificio de Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Que Cristo fue purificado por el sufrimiento de la cruz. Y para tener esa justicia y para tener esa naturaleza, es que Dios nos purifica a través del sufrimiento. ¿Qué hay de extraño en eso? Ya no vamos a hablar del cristianismo de chocolate, ahí que se hagan bolas, que lo disfruten, y ahí están. Pero nosotros tenemos que hablar del cristianismo, del de Cristo. No el cristianismo del cristianismo, sino del cristianismo de Cristo. Y sabemos que la simiente de Dios no nos permite pecar, es decir, no nos permite regresar a tener una mente reprobada, no nos permite regresar a tener una vida injusta, no nos permite, simple y sencillamente, no nos permite hacerlo.
¿sí? Es como tratar de cambiar el ADN de uno. Alguien que nació con ADN masculino, hágase lo que se haga, va a tener ADN femenino. ¿Cómo? Alguien que tenga ADN masculino, hágase lo que se haga en su cuerpecito, no le va a salir y va a salir que es machín en el ADN. ¿Sí? No hay forma, aunque se cambie de sangre y se saque toda la sangre y se meta sangre de Barbie o de quien sea, no va a cambiar su naturaleza. Lo más profundo de uno, que ¿qué es? El ADN. Cuando alguien es nacido de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios. Eso del ADN de Dios espiritual no existe. No está escrito en la Biblia. Lo que está escrito es porque la simiente de Dios permanece en él y no practica el pecado. La simiente significa semilla. Semilla viene, de ahí viene la palabra semen en griego. ¿Sí? Se reprodujo en nuestro espíritu. Entonces no hay mucho que hacer en esto del cristianismo espiritual, simplemente creer y dejar que la naturaleza de Dios crezca en mí. ¿Es que no puedo dejar de pecar? No, nadie puede. Lo que te falta es fe, no fuerza de voluntad para dejar de pecar. Y a lo mejor te falta fe porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y cuando alguien ha sido escogido por Dios, prefiere oír la palabra de Dios. Necesito, quiero escuchar la palabra de Dios. Entonces, la simiente de Dios hace que mi conciencia y mi misma simiente sea justo a los ojos de Dios, que me justificó. El justo, ¿qué va a hacer? Obras justas. La simiente de Dios, ¿cómo me va a hacer? De manera natural, ¿sí? Va a hacer que me parezca de aquel que me dio su simiente. Ayer vi a mi hijo, que ya vivimos enfrente, gracias a Dios, a Daniel, y me di cuenta lo parecido que es a mí. Apenas. Pero ha ido creciendo espiritualmente y también se parece a la simiente de Dios en mí, no a mi simiente. Porque es la misma simiente, la simiente de Dios. Entonces, sí se parece mucho a mí en muchas cosas naturales, pero se va pareciendo más a la simiente de su padre, que no soy yo. Soy su papá, pero su padre es Dios. Él pasa lo mismo con los hijos de Dios. Por más que amenaces a alguien, que le enseñes, que le digas, que tal, si la simiente de Dios está en él o en ella, va a salir. Es que está sufriendo, pues déjalo ahí. El padre no se fue a ensuciar con los cerdos para rescatar a su hijito. Fue el hijito que en su momento cayó de en sí y dijo, ¿qué cuernos estoy haciendo aquí? Cuando alguien se da cuenta de que la vida de pecado no es tan divertida, que la consecuencia del pecado es muerte, que tarde o temprano el rock and roll se acaba, que tarde o temprano los placeres de este mundo se acaban y cobran factura. El mundo siempre va a cobrar factura.
la vida pecadora siempre va a cobrar factura muy cara y te va a adelantar el infierno al que esa persona ya está destinada. Entonces, pues, ¿para qué adelantarnos un infierno? La carne trae consecuencias. Lo que siembras, cosechas. El que siembra para su carne, ¿qué cosecha de su carne? Corrupción. En la otra vida, no en esta. Entonces es doble. Un rato de placer por un infierno en esta vida, más el infierno que viene, que es eterno. O sea, no es negocio. O sea, véanlo como negocio, como inversión. Tercero, Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay personas que no serán muy conocedoras de Biblia, pero conocen a Dios. Mi trabajo es enseñar Biblia, pero yo no puedo enseñarle a Dios a alguien. Mi trabajo es enseñar doctrina, sana doctrina, y velar por sus espíritus. Ese es mi trabajo. Pero yo no tengo el poder de revelarle a Dios a alguien. Solamente ese poder le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, el tema del amor y el tema de amarnos y el tema de necesitarnos unos a otros viene de la naturaleza de Dios. Por eso el que ama es nacido de Dios. Y cuando amas, necesitas a Dios y necesitas de aquellos que son de Dios. Alguien podrá decir, es que, pues sí, pero, bueno, no hay peros, o sea, el que no quiere, pues no quiere. Pero eso no nos va a detener a nosotros que si queremos, porque el amor hace que nos amemos unos a otros, nos necesitemos unos a otros, nos preservemos unos a otros, nos cuidemos unos a otros y amemos a Dios de la manera en que la que Dios nos ama. Por eso Jesús dijo, usted, nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, no como dice la ley, sino como yo les he amado. Porque amar conforme a la ley, pues tenía su chiste. Amarás a Dios por sobre todas por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y si no, ahí te va la barredora. Y esa es la vida de Israel, ley. Y cuando tuvieron Salvador, lo rechazaron por obra de Dios, para que nosotros fuésemos salvos. También eso es obra de Dios. Dios sometió a Israel a pecado, ya una pausa, para que nosotros, que ni como raza existíamos en aquel entonces, tuviésemos acceso a la salvación. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y también dice más adelante porque Dios es amor. Y el amor busca siempre, por encima de todas las cosas, anteponer al prójimo a sí mismo. Y eso es un sello característico de un justo y de un injusto. El injusto se antepone por encima de todos los demás. El justo de Dios antepone al prójimo por encima de sí mismo. Por eso,
cuando hay justicia y amor de Dios, los matrimonios funcionan. Los empleados funcionan. Las instituciones funcionan. La familia funciona. Porque la justicia de Dios hace que yo anteponga a quien Dios me ha puesto en mi vida antes que a mí mismo. Y eso hace que fluya el amor de Dios. ¿Cómo no se oye tan espiritual esto? Pues es muy simple, no es muy espiritual el amor de Dios. El amor de Dios es bien fácil de medir. ¿Quién está primero en tu vida? Primero está Dios, después si eres casado o casada, y luego tu familia, y luego la iglesia. Ese es el amor de Dios. Amor de Dios no es algo raro, andar de meloso, andar siempre sonriente y de buenas. Hay gente que es muy simpática, amable y simpática, pero no tiene de amor de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera es nacido de Dios. Ser amable no es amor de Dios. Ser bueno no es amor de Dios. Ser decente no es amor de Dios. Eso no es amor de Dios. Si eso no es amor de Dios, imagínate los insoportables, groseros, bueno, ya ni mencionarlos, ¿no? Pero nunca falta un Gutierritos en nuestra vida que es bien lindo. Y eso no es amor de Dios. La simiente hace que el amor de Dios en justicia anteponga a los demás por encima, adelante de mí mismo. Dice la palabra de Dios, no le deban nada a nadie, más que el amarse entre ustedes. No le deban nada a nadie más que el amor genuino entre ustedes. Siguiente, primera de Juan 5, que es donde se repite 3 veces esta palabra, en el capítulo 5, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Punto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, ante tus dudas atormentadoras de que si eres nacido de nuevo o eres escogido de Dios o no, si crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados, eres nacido de Dios. Carnal, o en el horno de fuego, o en la beca, no beca la del Cruz Azul, sino beca, otra beca, en la beca de beca. Pero es nacido de Dios. Punto. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice mi Biblia. Yo no la escribí. Es Dios quien lo dice. Vuelvo a leer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, que la manera natural de Dios es que Dios nos ama porque nos engendró, y de manera natural el engendrado ama al que lo engendró. ¿Sí me explico? O sea, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre de manera natural por el hecho de creer que Jesús es el Cristo. Ahora, hay una cosa diferente entre aceptar que Jesús es el Cristo y otra cosa es que creer que Jesús es el Cristo. Y si yo creo que Jesús es el Cristo, es porque creo que merecía el infierno por mis pecados y que necesito un Salvador. Hay una gran diferencia. El que no cree que necesite ser perdonado, no cree que Jesús es el Cristo.
¿Sí me estoy explicando? Es bien fácil. Bien fácil. Si alguien considera que no necesita ser perdonado, no ha creído que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque no necesita un Salvador. No necesita un Salvador. Entonces, aunque diga, no es que yo sí creo que Jesús es el Cristo, pero ¿te sabes salvado? ¿Te sientes salvado de veras, perdonado de tus pecados? ¿De verdad lo crees, lo sientes? Pues la neta no, bueno, no necesita esa persona un Salvador. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo ha puesto. ¿Alguien le reclamará a Dios? ¿Alguien le dirá a Dios, ¿por qué haces esto? No. Este es el Evangelio de Dios. Este es el verdadero Evangelio de Dios. Este, nacido de Dios, de manera natural, no es necesario enseñarle a amar a Dios, como en la ley, que era una imposición. El nacido de Dios, aparte de que perdona a la gritona, el nacido de Dios ama a Dios sin esfuerzos. Los hijos aman a sus padres de manera natural, a veces por malos padres que sean, los aman. O sea, que tengan algún problema, alguna psicopatía por acá. Asimismo, los padres aman a sus hijos de manera natural, salvo que también haya por ahí algún problema que Dios puede resolver. Es lo mismo, el nacido de Dios ama a Dios, ama al Padre, sin que le digan, ama a Dios. No hay necesidad. Va a amar a Dios, es que no lo demuestra en sus hechos. Bueno, si Dios en su providencia sabe cómo manejar cada vida, ¿no? Dios en su providencia sabe cómo manejar cada vida, qué poner, qué personas, qué situaciones, qué cosas. Hay personas que de veras parecen que no, pues yo no me atrevo a decir, esto se acaba hasta que se acaba. Lo único que no cambia es la muerte. ¿Sí? Pero Dios en las circunstancias hace las cosas así. Amarnos y amar a Dios de una manera natural. Primera de Juan 5:4. ¿Ya vieron mi mesa? Ya me inventé una. Esa mesa se llama, es el modelo Víctor, porque siempre me echaba porras cuando me inventaba mis cosas y le daba mucha risa. Esa mesa es el modelo Víctor, en memoria de mi querido. Que pronto estaremos juntos. Por- porque todo, dice, a ver, Sandy lo va a leer fuerte. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas veces pensamos que no tenemos fe, que no nos alcanza la fe como para ser tan santos, que no nos alcanza la fe como para ser pues tan buenas personas, ¿no? Y sabes qué, de acuerdo con la palabra dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Es que el mundo y sus tentaciones, no, el mundo siempre va a estar ahí y hay una promesa para el mundo.
Ay del mundo por sus tropiezos. Y por eso va a venir juicio sobre el mundo. Y por eso va a haber una gran tribulación. Por eso los que no se amarraron una cuerda con una piedra en el cuello y se aventaron a un río para ahogarse, se hicieron tropezar a uno de esos pequeños, ay del mundo porque va a venir una gran tribulación sobre ellos. Por eso es necesario que vean las clases. Ay del mundo por sus tropiezos. Los que aman al mundo y sus placeres van a ver cómo se destruye este mundo. Van a ver cómo es pasado por fuego absolutamente todo lo que vemos. No enseño escatología para espantar gente. Enseño escatología para saber y darle gracias a Dios y poder decir, Dios es justo, porque el mundo por sus tropiezos se pierde la gente y se aleja de Dios. El mundo por sus tropiezos será juzgado. Será juzgado. Entonces el que es nacido de Dios vence al mundo de manera natural. ¿Cómo es eso que vence al mundo? Está bien simple. Vencer al mundo es no ser parte del mundo en sus usos y costumbres. Eso es vencer al mundo. Vencer al mundo es no ser parte del sistema de vida del mundo en sus usos y costumbres. Es que ahora es natural que tales pecados, pues natural sí, para este mundo que va a desaparecer y que será juzgado y tendrá su castigo. Tendrá su castigo este mundo. Es nacido y vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, por la fe, simplemente Dios nos ayuda a no alinearnos a los usos y costumbres de este mundo por la fe. Robo, fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, odios, mentiras, injurias, pleitos, celos, iras, contiendas, venganzas, avaricia, falta de perdón, idolatría. No me voy a alinear al sistema de este mundo, no porque sea muy bueno. En el grupo de jóvenes antes, cuando yo era joven, enseñaban en algún lado que ser joven cristiano era vencer al mundo con el amor de Dios y tal. ¿Sabes cuántos caíamos como soldados así? Poc, 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 todos. Todos. ¿Por qué? Porque no viene eso en la palabra de Dios. No le puedes exigir a un joven que sin ni siquiera tener idea de que es pecador, venza al mundo y ya no vaya a fiestas. Es como pedirle a un perro que no orine. Así, no lo dije de manera peyorativa, lo de perro. Aclaro para que no. Lo digo por los perros. Nah, ya. Entonces, es antinatural espiritualmente hablando, pedirle a un pecador que no ejerza sus virtudes pecadoras. No hay manera. No hay manera, no hay forma. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, lo que se tiene uno que preguntar es, ¿Dios le ha dado fe? No le ha dado fe. Hay batallas que no debes de pelear. Cuando Dios no le ha dado fe a alguien, no hay nada que pelear. Por eso, a veces en el pastorado debes de entender
que tú no tienes la capacidad de darle fe a alguien. Y que quieras luchar para que tenga fe. No se puede. Porque esa es obra de Dios. Esa es obra de Dios. Entonces, si la fe es don de Dios y viene de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero ver que tenga la fe y después enseñarle doctrina y ya. Y lo demás es obra de Dios. Andar persiguiendo gente que se congregue y que venga y que haga y que dé y que... O sea, no, si Dios no le ha dado fe, pues ¿qué haremos? No podemos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, no es parte del mundo, no se ha hecho parte del mundo y no quiere ser parte de cómo funciona este mundo. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, hablando de Dios con A mayúscula, que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En el más puro de los castellanos, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, primera de Juan 5:18. Por eso es bueno tener diferentes versiones. Estoy moviendo la cámara y eso ya no me gustó, pero primera de Juan 5, ¿cuál era? Primera de Juan 5, 18, dice, perdón si estuve moviendo la cámara, ya está. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. ¿Sí? Por eso decía aquel, en su Biblia Reina Valera, el aquel con mayúscula, pues, refiriéndose a Cristo. Lo vuelvo a leer. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Metidas de pata, bueno, una tras otra a veces. Y una tras otra nos arrepentimos y una tras otra Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque no es práctica. ¿Sí? Así como una golondrina no hace el verano, una vez que hayas jugado tenis en tu vida, no te hace tenista profesional, ¿no? Igual es esto, la práctica del pecado. El pecador profesional, ese es el que practica el pecado. Pero nosotros no lo practicamos, nos equivocamos. Pero que el que se equivoca y no lo reconoce como pecado, tentativamente tiene que esperar o ver si hay fe en su corazón, o simplemente pues esperar y Dios, pues aquí estoy, acá estoy, pues si quieres, haz en mí lo que tengas que hacer si lo quieres hacer. Por eso es tan importante la alabanza a Dios, porque en la alabanza a Dios que cantamos, por si alguien se pregunta, bueno, ¿y lo de la cantada es necesario? Porque la neta está más bonito en otros lados. Bueno, es necesaria la cantada con, o sea, así austera o con una orquesta, no voy a juzgar eso ni nada. Es necesario cuando es de corazón, ¿por qué? Porque estás cantando cosas diciendo, haz en mí lo que tengas que hacer. La mejor adoración es, te adoro y reconozco lo que eres y reconozco lo que yo soy y por lo tanto lo que yo soy necesita de ti. Esa es la verdadera adoración. Reconocemos lo que somos, pecadores, que necesitamos ser transformados y cambiados por Dios diariamente y reconocemos que Dios es Dios y como tal le exaltamos. Esa es la verdadera adoración. Que si los ritmos y todo, bueno, pero por eso le cantamos, ¿ok?
dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Y aquí viene la promesa. Y el maligno no puede tocarlos. Dios permite que el maligno toque nuestras vidas cuando es necesario, obra de purificación. Y a veces Dios nos lleva a decir al diablo, ya está ahí, que también es una obra de perfeccionamiento, ejercer autoridad sobre Satanás. Pero muchas veces hemos visto que Dios permite cosas en nuestras vidas y que de veras se necesita ser Satanás para hacer eso en la vida de una persona buena como nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Está fallando la palabra? No, Dios nos está purificando. Pero la promesa es esta, y el maligno no puede tocarlos. Y voy a leer aquí el versículo 19, como excepción, aunque no viene la palabra nacido. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. El mundo está controlado por el maligno y el maligno no nos toca, no puede tocarnos, pero cuando Dios permite, con la Biblia se explica con la Biblia, llega a suceder sufrimiento, cosas por el estilo, como fue con Pedro, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte. Y he orado al Padre para que, ¿qué? Tu fe. No le dijo tu amor, tu santidad, tu buen carácter, tu fino gusto para aventarte al agua vestido, ni nada de eso. Para que tu fe, cuando el Señor permite que el maligno nos toque, está controlado por Dios y es para que nuestra fe no falte, no para que dejemos de pecar. Porque ¿qué necesita hacer el diablo en nosotros con alguien que le gusta pecar? ¿Qué necesita hacer el diablo? Nada, todavía lo mantuviera, pero tienen que trabajar para tener dinero para pecar, al menos para pagarse internet, ¿no? O sea, ni eso, todavía mantuviera a los pecadores el diablo, dices, bueno, pero ni dinero les da, tienen que chambear, bueno, ya cuando nacen ricos, pues ya, ¿no? Pero hay quien trabaja para pecar, pero bueno, esa es otra historia. Es para que nuestra fe no falte. Por eso el maligno toca nuestras vidas, para que nuestra fe sea probada. Pero tenemos la promesa que como nacidos de Dios, jamás va a llegar a perdición nuestras vidas cuando estamos siendo purificados. Por eso no hay que lamentarnos mucho cuando estamos siendo probados. Por eso no hay que enojarnos con nadie. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y si el Señor no nos ha puesto a reprender a un demonio de pobreza y porque así, ok. Entonces, ¿qué? Pues sufrimos las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Por eso enojarnos, pelearnos, patearnos, reclamarnos, decepcionarnos. Lo que callamos los pastores, lágrima falsa, es eso. Lo que callamos los pastores es precisamente callarnos lo que Dios está haciendo y no hacer nada más que orar y enseñar y esperar. Orar, enseñar y esperar la obra de Dios y no esperar nada de las personas. ¿Por qué? Porque son iguales a nosotros, pecadores, que necesitamos de Cristo.
pecadores que necesitamos de Cristo. Por eso mi expectativa como pastor de ti es cero. ¿Por qué? Porque eres igual que yo. Si tú tienes una expectativa de mí como pastor, pues vele calculando, velo multiplicando por cero, porque puedo fallar. Vamos a terminar con esto. Yo espero de corazón que entiendas que este es el Evangelio de Dios. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios. Lo que enseñamos es la palabra de Dios. Como reaccionamos nosotros como pastores es porque seguimos lo que Dios está poniendo por delante para nosotros. ¿Sí? A veces puede parecer contrario a lo que se supone debería de pasar en las congregaciones, pero lo que pasa es que conocemos congregaciones las que se ven, pero hay otras congregaciones como la nuestra que no la están pasando bien. Hay congregaciones que aún no se pueden reunir. Hay congregaciones que desaparecieron porque todos se murieron. Y el primero en morirse fue el pastor. Hay congregaciones que han desaparecido porque todos se murieron. Hay congregaciones que han desaparecido por las amenazas del narco. Hay congregaciones que han desaparecido porque nadie da. Y nadie da porque no hay con qué. El que retiene ya es problema de él. ¿Sabes? Son tiempos que debemos de tener muy claro cosas tan básicas como las de hoy. Y debemos de tener muy claro cosas tan elaboradas como las que estamos enseñando en las clases. Debemos de tener claro lo que viene, muy elaborado, y lo más elemental, que es el Evangelio de Dios. Amén. Dios los bendiga. El siguiente domingo estamos en virtual, con virtud y virtual. Nos vemos al siguiente domingo 24. Dios me los bendiga.